Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión con motivo del 5º aniversario de la revista Voces de la Educación. Para celebrar, hemos tenido la idea de llevar a cabo un ciclo de conferencias con especialistas. En el caso del día de hoy, tenemos a la doctora Alcira Munilla. Es doctora en Filosofía y Letras. Este doctorado fue otorgado por la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España en el 85. Es directora de la sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural del Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn desde 2014. Es directora del proyecto de investigación UBACID, Ciudadanía Intercultural, desde 2014. Es profesora titular regular de Antropología Filosófica en el Departamento de Filosofía. Es profesora adjunta regular del área de Filosofía Práctica en el área de Ética y Problemas Especiales de Ética desde 2009. Es consejera directiva titular por el claustro de profesores desde 2014. Co-coordinadora del programa de actualización en docencia universitaria desde 2013. Integrante del comité académico del programa de actualización en docencia universitaria desde 2012. Es integrante de la Comisión Técnica Asesora número 3 del área de Humanidades, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires desde 2012. Asimismo, es autora de decenas de artículos sobre temas relacionados con filosofía, educación, fenomenología. Ha dictado diversos seminarios, cursos, conferencias, cátedras de posgrado y postdoctorales en diversas facultades a lo largo de Argentina, pero también en países como Brasil y Chile. Y bueno, debo reconocer o señalar también que recientemente en México, hace algunos meses estuvo con nosotros en la Universidad Veracruzana, haciéndonos el favor de dictarnos una conferencia. Y el día de hoy nos va a presentar un trabajo, una conferencia titulada Entre la pandemia y la esperanza, la utopía de una educación intercultural nuestroamericana liberadora, en el respeto de los derechos ecoculturales de nuestros pueblos. Muchas gracias por su trabajo, doctora, por su presencia. Muchas gracias y muchas felicidades a Víctor por este aniversario. Los dejo en compañía de la grata presencia de la doctora Munilla. Muchas gracias, doctor Luis Antonio Romero, por esta presentación que me ha hecho un poco más joven, porque algunos de los datos no estaban actualizados y en este momento yo ya estoy jubilada como profesora regular, soy profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras y sigo dictando clases, pero ahora de Filosofía de la Cultura Contemporánea. De todas maneras, sí, sigo con la sección, dirigiendo además proyectos de investigación. Pero igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un saludo especial a las y los colegas de la revista Voces de la Educación en el 5º aniversario de la revista, en particular al querido y paciente Víctor Gutiérrez Torres y a sus colaboradoras y colaboradores, a mi presentador, Luis Antonio Romero, a Jaume Martínez Bonafé, Antonio Bolívar, María Ángeles Llorente Cortiz y Carlos Esquellar, también conferencistas de este ciclo, y a todas las personas que nos están siguiendo en este ciclo de conferencias. En el transcurso de esta conferencia me propongo desplegar de modo breve y conversado cada una de las partes que componen el largo título que puse a manera de orientación. No va a ser la lectura de un texto escrito previamente y contando el número de páginas y minutos, sino más bien una conversación. Entre la pandemia y la esperanza. En los meses transcurridos desde el 11 de marzo del año pasado, cuando se anunció oficialmente que la enfermedad COVID-19 podía ser caracterizada como pandemia, la existencia de los seres humanos se ha visto afectada de modo devastador. Además de casi 2,5 millones de muertes al día de la fecha, cuyo número puede ser aún bastante mayor, todavía no ha llegado a evaluarse de modo medianamente aceptable
ni la magnitud de los daños que el virus causa a la salud cuando se manifiesta en sus formas más severas, ni sus posibilidades de mutación. Hay que considerar también que las personas más vulnerables o quienes tienen patologías previas son las más afectadas por la enfermedad, sobre todo las que pertenecen a grupos etarios de edad avanzada. En varios lugares del planeta se ha instalado una verdadera guerra del cerdo intergeneracional. La expresión está tomada de un libro del argentino Adolfo Bioy Casares, donde se relata una persecución hacia los viejos por parte de pandilleros jóvenes. Más grave aún es la guerra de las vacunas o de los laboratorios, como prefiramos llamarla, que no es otra que la de los países y sociedades ricas contra los más pobres. Igualmente, los seres humanos, que las sociedades más opulentas inferiorizan por razones étnicas, sociales, ambientales o económicas, resultan ser los más abandonados, explotados y discriminados durante la pandemia. Comprobamos también que las respuestas individuales y de grupos, gobiernos, iglesias y representantes de los grandes sectores financieros y empresariales pendulan entre gestos de responsabilidad y de solidaridad, por un lado, hasta muestras criminales del mayor egoísmo que llegan al genocidio, y por otro, ya hemos asistido también al modo como entre incendios y pandemia fueron diezmadas poblaciones originarias de nuestra América. El pasado 25 de abril, Ignacio Ramonet señalaba en Le Monde Diplomatique que, cito, la humanidad está viviendo con miedo, sufrimiento y perplejidad una experiencia inaugural. La sensación de perplejidad que provoca la pandemia se debe a la carencia de soluciones inmediatas para hacerle frente, ocasionando desaliento. No cabe duda que esta coronacrisis o COVID crisis, como se la llama, tiene y alcanzará dimensiones insospechadas, incidiendo por completo en nuestra subjetividad, en nuestro imaginario y en nuestros modos habituales de vida, ni que hablar en las formas de la educación. Sin negar el carácter de experiencia inaugural que le adjudica Ramonet, esta coronacrisis resulta solo el emergente de crisis más profundas y antiguas, estructurales, como en grado eminente la crisis ecológica y ambiental, el expolio de los recursos naturales y la profundización de las desigualdades y del hambre en la región, crisis que la pandemia no hará sino exacerbar. La magnitud de lo que está pasando permite inferir que el mundo del futuro próximo será muy diferente de aquel en el que estábamos hace un año atrás, y no necesariamente mejor. La coyuntura abrupta y sui generis nos exige que nos detengamos a pensarla, pero no desde las categorías que tenemos sedimentadas en nuestro imaginario filosófico o académico, sino de modo terrenal y localmente situado, con el cuerpo, la sensibilidad y el corazón, dejándonos afectar por lo que está sucediendo, como señala nuestro colega y amigo cubano-alemán Raúl Forné Betancourt en un texto inquietante del 12 de junio titulado La pandemia de la enfermedad por coronavirus o de la impotencia de los intelectuales. El consejo de Forné y la novedad de la pandemia no imponen, sin embargo, pensar desde cero y obedeciendo a un imperativo de originalidad, resultar triviales o banalmente alambicados. Personalmente estimo que podemos encontrar algunas pistas que ayuden nuestra reflexión en autores que vivieron filosóficamente épocas igualmente difíciles. Vale decir, esbozar un trabajo antropofágico o de fagotización filosófica a partir de ellos, como decía el filósofo argentino Rodolfo Kusch. En este sentido, no me cabe duda de que la caracterización de la crisis que presentó Edmund Husserl en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, obra póstuma más o menos escrita hacia 1935, aunque publicada más tarde,
puede ser leída en la clave de lo que estamos transcurriendo actualmente, aunque Husserl no haya trabajado el tema de la naturaleza de modo explícito allí. En esta obra póstuma, Husserl definió la crisis como una crisis de la humanidad europea en su totalidad y por extensión de la humanidad toda, como una Zusammenbruchssituation unserer Sein, que podemos traducir, tal como se infiere del compuesto zusammen, todo junto, en total, y Bruch, rotura o quiebra, como colapso o quiebra total. Dada la intensidad de los términos con los que el propio Husserl se refiere a la crisis, bien podemos hacer nuestra esta definición fenomenológica cuando la consideramos desde nuestra actualidad pandémica. En el texto husserliano, la definición se completa mediante 3 caracterizaciones que también nos resultan ilustrativas. En primer término, se la caracteriza como Lebensnot, que tomando en cuenta el contexto en el que la emplea Husserl traducimos como desamparo vital, provocado por la carencia de respuestas ante una existencia que peligra en grado inédito. La segunda caracterización es de enfermedad, llegando a decir Husserl que por su extensión y profundidad se trata de una patología trascendental, nunca mejor empleada esta última expresión que ahora, dada la impalpabilidad y omnipresencia del virus que nos aqueja y las consecuencias que trae. Por último, la tercera caracterización de Husserl es la de pérdida de fe en la razón, que yo prefiero interpretar como pérdida de fe en las capacidades de los seres humanos para superar la situación de modo positivo y creativo. Entonces, de estas reflexiones, no solo se desprende una excelente definición de la coronacrisis que nos agobia, sino también algunas pistas para no dejarnos imantar por el miedo y la perplejidad y esperar la finalización de la pandemia pensando responsablemente y actuando en comunidad, con solidaridad y eficacia. Así nuestra espera no ha de resultar un periodo pasivo o de letargo, o por el contrario de ansiedad ante lo advenidero, desconocido, igualmente paralizante. Parafraseando a Borges, quiero hacer de esta conferencia un ensayo de esperanza. Hace 20 años, cuando en un fin de año luctuoso parecía que las y los argentinos habíamos perdido la esperanza, comencé a pensar en ella, concentrándome en Las raíces de la esperanza, un texto luminoso de la razón poética que la filósofa española María Zambrano incluyó en su libro Los Bienaventurados, publicado en 1990. Preguntar por las raíces de la esperanza, según Zambrano, es tratar de llevar la indagación hacia esa forma de esperanza que da sustento a todas sus manifestaciones. Esta esperanza se muestra como anhelo infinito que apuesta a la vida y a la felicidad, y por eso se manifiesta del modo más evidente cuando todo parece perdido. Es la que explica la resistencia de pueblos enteros amenazados de aniquilación por la dominación, la guerra o la miseria, cosas de las que nuestra América tiene gran esperanza. En términos filosóficos, la autora relacionó estos análisis con una concepción de la realidad según la cual la primaria orientación de los seres humanos hacia la realidad no es cognoscitiva, sino que lo hacen a partir de sentirla como una promesa, como una patria de la que en principio todo se espera, como un lugar desconocido, también donde toda amenaza puede ser desatada. Y esta esperanza, siguiendo a Gabriel Marcel, Zambrano consideró que se manifiesta sobre todo en las situaciones límite, en el rescate de la memoria reificada en la pasividad y en el despliegue del tiempo, volviéndolo a su condición normal de medio natural de la acción,
puede recuperarse la esperanza, tender un puente hacia la resurrección de la vida en tanto historia individual y colectiva, vale decir, construir y transmitir un sentido. La filosofía de la liberación, además, en sus diversas manifestaciones, también puede ser comprendida en esta línea de comprensión de la esperanza, porque no es solo palabra de quien filosofa, sino escucha de la voz del pueblo, que resiste y apuesta a su liberación, tal como lo dijo nuestro Rodolfo Kusch. Cito: "El problema de la filosofía es el problema de la liberación. No es el búho que levanta vuelo al anochecer, porque ya se ha visto todo lo que ocurre durante el día, sino que esconde también la sorpresa de la noche y la espera del amanecer. Filosofar es programar el amanecer al cabo de la noche. Es plantearse la liberación que ocurrirá seguramente al día siguiente". Fin de la cita y fin de esta primera parte de mi conferencia. Es plantearnos la liberación que ocurrirá seguramente al día siguiente, aunque el mundo con el que vamos a encontrarnos no nos deparará un destino fácil. Vamos a la utopía. Y cuando me refiero a la utopía tengo que volver a un momento histórico, a un acontecimiento histórico que nos ha determinado a nosotras y nosotros, nuestros americanos, de manera decisiva. Me refiero a 1492, la fecha del pretendido descubrimiento de América. No voy a hacer demasiadas especulaciones sobre esto porque no nos da el tiempo. Simplemente señalar que una consecuencia no menor del descubrimiento fue el surgimiento temprano de dos géneros de pensamiento y de escritura: la utopía y el ensayo. Thomas More publicó en 1516 la primera edición de un texto filosófico breve y de elegante ironía que llevaba justamente o al que se le dio justamente el nombre de utopía, abreviando el largo título latino del original. A partir de su edición definitiva de 1518, el género que así se inauguraba se convirtió en un producto característico del pensamiento de la modernidad, desbordó sus orígenes literarios, proyectándose en ensayos concretos de tipo social o político y originando así numerosas controversias que llegan hasta el día de hoy. Al decir de Krishan Kumar, la utopía se constituyó en la agenda del mundo moderno, determinando la investigación filosófico-política y orientando las formas de la práctica política para casi 500 años, creo que seguimos. El título abreviado de utopía obviamente respondía al carácter alegórico del texto y servía como muestra del inicial proceder de Tomás Moro para designar localidades, nombres de personas, accidentes geográficos, etc., mediante neologismos discretamente humorísticos que despertaran ecos prestigiosos en sus lectores. Para entender los procedimientos narrativos y algunas consecuencias geopolíticas posteriores, interesa el dato de que Utopía sea una isla. De modo imaginario, el autor ha aislado a un grupo humano para hacer con él un experimento mental decisivo. Esto mismo la volvía más dinámica. Desde la utopía, el buen lugar, se podía ejercer la crítica de una sociedad dada y avistar las condiciones de su cambio. También con María Zambrano podemos afirmar que la nostalgia y la esperanza son las dos fuentes del corazón humano
que constituyen la matriz utópica de la historia. Sin embargo, América, que constituye el disparador del género y de las prácticas utópicas, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron sus habitantes, su tierra, una vez convertida en continente utópico por excelencia? Como señala Fernando Ainsa, ese gran hispano-uruguayo, no solo estudioso de utopías, sino creador de utopías, el descubrimiento del otro fue para Europa una nueva invención de sí misma. Europa renació y se redescubrió en sus utopías americanas. Sin embargo, él mismo destaca la existencia de los linajes que se extienden de utopía y llegan hasta hoy. Uno que puede denominarse colonialista y no colonial, porque excede en el tiempo el periodo histórico de ese nombre y que tuvo y tiene manifestaciones tardías. Pensemos, por ejemplo, en las utopías globalistas del neoliberalismo, que nos lo hacen pasar por pensamiento único, antiutópico, fin de la historia y todas esas otras cosas, donde el otro nuestro americano carece de lugar propio, o si tiene alguno, este es de subordinación y aceptación pasiva. Pero además hay otro linaje tanto o más rico que el anterior, que podemos denominar decolonial, porque en tales textos y realizaciones utópicas, como dice Ainsa, se manifestó y se manifiesta la aspiración de una sociedad alternativa a la dada, la invención de una sociedad en la cual saber vivir con y para el otro, en el marco de instituciones justas, sea más importante que saber hacer, o como señala la filosofía de la liberación, donde las víctimas puedan llegar a ser sujetos históricos de pleno derecho, o, como propugna la filosofía intercultural, donde el reconocimiento del otro pueda aspirar a darse en un polílogo intercultural en condiciones de asimetría social, económica y política, y ahora, diríamos nosotros, también incluyendo a la naturaleza en ese reconocimiento. Fin de la segunda parte. Entonces, esperanzados y con utopías, podemos pensar una educación intercultural nuestroamericana liberadora. En el año 2015 me publicaron en Voces de la Filosofía de la Educación un texto titulado Hacia una filosofía intercultural de la educación, enseñar derechos humanos en contextos neocoloniales. Este texto nació de la voluntad de contribuir a los estudios sobre filosofía de la educación producidos en el ámbito cultural de nuestra América. Allí y en todos mis escritos empleo la denominación martiana porque no solo con ella homenajeo a José Martí, uno de nuestros antepasados más ilustres, sino que además con ella connoto a hombres, mujeres y grupos humanos de todo tipo que pueblan el continente, en especial a aquellos que están en condiciones de minoridad y resistencia, es decir, a aquellos que, como nosotros, se reconocen en tanto sujetos conscientes de la propia dignidad y a la vez de la dominación de la que han sido y son objeto. El objetivo de ese capítulo fue el de fundamentar, desde un contexto nuestroamericano, la posibilidad de educar en derechos humanos con una perspectiva intercultural. La argumentación se desarrollaba en dos partes. La primera, la conciencia de la dignidad humana y la resistencia a la opresión como origen de los derechos humanos. La segunda, la posibilidad de traducción intercultural dialógica de los derechos humanos como práctica de liberación y de sus proyecciones educativas. Ustedes seguramente han leído o pueden leer este texto y yo no lo voy a repetir aquí.
Solamente me voy a referir a sus conclusiones y voy a hacer, de paso, una especie de mea culpa. En el año 2015 y en este texto, quiero señalar que aunque yo ya había trabajado bastante con cuestiones vinculadas a la superación de la división entre naturaleza-cultura propia de la modernidad capitalista, la división tajante, obviamente propia de la cultura moderna capitalista, y conocía algunos cuantos autores, porque estaba trabajando sobre los temas de derechos humanos y vinculado con los derechos humanos, trabajaba los derechos de la naturaleza, no fui lo suficientemente clara y no desarrollé a fondo la cuestión que hoy les quiero plantear. Entonces, lo que voy a hacer como argumento para saldar mi deuda es repetir para ustedes las conclusiones de esta contribución, donde recapitulé algunos aportes que la filosofía intercultural hizo a la educación intercultural en derechos humanos, y en la última parte de la exposición retomar el tema que dio sentido a esta preparación, es decir, el respeto de los derechos ecoculturales de nuestros pueblos. Bueno, las conclusiones de la contribución de 2015 son las siguientes. En primer lugar, dado que los derechos humanos tienen origen o condición de posibilidad, tanto en la conciencia de la dignidad humana como en la conciencia de la opresión, puede afirmarse que no son una creación del siglo XVIII moderno europeo, aunque debamos a esos debates, textos y documentos su gramática más exitosa y expandida. 2. Todas las culturas de la humanidad son portadoras de diversas representaciones de la dignidad humana y de los derechos humanos. Aquí tendríamos que hacer algunos matices porque no todas las culturas de la humanidad, sino principalmente la naturalista moderna, distinguen entre cultura y naturaleza de modo tajante. Tercero, las diversas declaraciones y documentos históricos o actualmente vigentes que han sido firmados por gran parte de los estados contemporáneos han de ser reconsiderados críticamente a la luz de su historización y contextualización, según, como decía Ignacio Ellacuría, los criterios del desde dónde, el para qué y el para quién. Esto permitiría identificar los derechos básicos no incluidos en estos catálogos y sus sujetos, incluidos los derechos de la naturaleza, obviamente. Cuarto, el sujeto de los derechos humanos no es un individuo humano abstracto, sino las personas y los grupos humanos concretos e históricos, sobre todo aquellos a los que se les niega el acceso a una vida buena. 5. La educación y derechos humanos son términos coimplicados. En los procesos educativos que forman parte de la construcción de sujetos sociales y comunitarios, se despliegan en su variedad y riqueza los derechos humanos, los alcances de su normatividad, las condiciones de su realización y los criterios para la denuncia de sus violaciones. Sexto, el modelo de la traducción, tal como la entiende la filosofía intercultural, en un sentido amplio y como hermeneusis cultural mutua, es apto para el armado de constelaciones interculturales de entendimiento sobre la dignidad humana y de los seres vivos de toda la vida y de derechos humanos. Séptimo, la universalidad de horizonte que proclama la filosofía intercultural es antes práctica que teórica, puesto que consiste no en una idea o imperativo a priori a seguir, sino en la facilitación de la convivencia solidaria bajo las condiciones de una humanidad plural
vista como un desideratum, es decir, algo a alcanzar. ¿Pero a partir de qué? A partir de pensar las situaciones de asimetría, las situaciones de violencia, las situaciones de discriminación, de racismo, de sometimiento, etcétera, de las que debemos partir y de las que debemos ser conscientes. Con esto, creo que he señalado lo que, por lo menos hasta el año 2015, era mi conclusión respecto del tratamiento de los derechos humanos en contextos neocoloniales y su inclusión en las prácticas educativas. Pero ahora voy a la última parte, que para mí es la más importante y que todavía, les confieso, la estoy como ensayando, la estoy pensando, tengo que terminar de pensarla y de redondearla bien, pero estoy tan entusiasmada con esto que no quiero dejar de decírselos, y además porque he encontrado pensadores mexicanos y colombianos que están trabajando en esta línea. Respecto entonces de los derechos ecoculturales de nuestros pueblos, yo creo que esto es absolutamente indispensable para lograr una verdadera praxis pedagógica decolonial y para también descolonizar la naturaleza. Ya van a saber por qué. Bueno, para definir lo que entiendo por derechos ecoculturales, desde el lugar de enunciación de esta conferencia, que es la filosofía intercultural nuestroamericana liberadora, es decir, es mi lugar de enunciación como filósofa, estimo adecuado partir del concepto de identidades ecoculturales, con el que intento ir más allá de la dicotomía moderna hombre-naturaleza, tomando en cuenta factores y conflictos históricos geopolíticamente situados. Para hacerlo y para tener cierta organización en la exposición y no pasarme del tiempo, me he valido de una excelente síntesis que aparece en el artículo de Mónica Pérez Marín y Sergio Cruz Hernández, titulado Identidades ecoculturales en disputa, una mirada a los conflictos ambientales relacionados con la pesca en México, publicado en la revista Quepes, año 17, número 21, de enero-junio del año pasado, páginas 289 a 333. Allí, sobre todo Sergio, propone la siguiente definición. Por identidad ecocultural entendemos, las interacciones materiales y simbólicas que se presentan a modo de percepciones entre seres humanos y no humanos, en un contexto situado e históricamente permeado por condiciones de desigualdad y desequilibrio. Y continúan aclarando que tales interacciones afectan de manera recíproca tanto el estado físico de los individuos que interactúan como el sentido y el significado de la interacción. Este tipo de identidad, entonces, tiene su origen y se manifiesta a través del cuerpo de los individuos humanos y no humanos. De este modo, se trata entonces de dar voz al mundo desde nuestra experiencia particular y situada, recordándonos nuestra participación o presencia en el aquí y ahora. Hay que aclarar entonces que cuando hablamos de identidades ecoculturales y de derechos ecoculturales, lo hacemos desde una perspectiva amplia ecocultural que defiende la existencia simultánea, atención, de una sociedad humana y de un mundo natural más allá de los humanos, y no desde la falsa dicotomía
entre sujetos humanos y objetos no humanos. Digo objetos no humanos porque la dicotomía moderna entre naturaleza y cultura hace que todo lo viviente quede reducido al nivel de objeto. Y si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, el propio Descartes saca de su consideración, ¿no?, el tema de la vida, tal cual venía en la tradición, encarnado sobre todo en la figura de Aristóteles. Justamente entonces de estas representaciones sesgadas e interesadas, especialmente a partir del capitalismo y de modo brutal en nuestro tiempo, se han derivado algunas consecuencias funestas que esta autora y autor ponen de relieve y citan, por supuesto, sus fuentes. Entre ellas tengo que recordar la eliminación de los animales de la madre tierra y la invisibilización del concepto de lugar de nuestro horizonte de comprensión. Si nosotros ponemos en relación este texto, que es muy preciso y se dedica específicamente a un estudio puntual, aunque pertenece a una gran investigación, si nosotros ponemos en relación este texto con lo que estamos viviendo durante la pandemia, bueno, creo que nos queda en claro que a partir del capitalismo y de modo brutal en nuestro tiempo, vemos algunas de estas consecuencias funestas, efectivamente. Es decir, esa falta de, no diría de manejo, porque ese es un término que instrumentaliza la naturaleza, esa falta de sentido del vivir en y con en la naturaleza es lo que nos ha llevado a los excesos de la explotación de nuestro tiempo y a la pérdida de los equilibrios ecoambientales. También, por supuesto, ellos plantean la necesidad de revisar las teorías ambientalistas más conocidas a partir de la crítica que tome en cuenta el lugar y las condiciones sociales e históricas desde las cuales tales críticas fueron formuladas, lo cual conduce a otros temas de investigación como la justicia ambiental y las ecoculturas indígenas. Si partimos de la base de que cada grupo humano tiene ideas particulares sobre la naturaleza y que éstas son construcciones o representaciones que se han fijado en contextos culturales específicos, es posible, siguiendo a Cocteau, un autor que ellos citan, realizar una relectura de las corrientes o ideologías que han abordado el concepto de naturaleza, resaltando su carácter de fabricado o construido, temporal, contextual y móvil, de acuerdo con su simpatía o lejanía a lo humano como eje antropocéntrico o a la naturaleza como eje ecocéntrico o biocéntrico. En este sentido, las ideologías ambientales que pueden reconstruirse son las instrumentalistas, las conservacionistas, las preservacionistas, las motivadas por valores y principios éticos y finalmente las ideologías transformativas. No me voy a referir a las tres primeras porque las tres primeras son de modo diferente con consecuencias de la separación fuerte entre naturaleza y cultura propia del capitalismo moderno. Me voy a referir sobre todo a las dos últimas porque con estas dos últimas nosotros podemos acercarnos efectivamente a una idea más ajustada de lo que podemos denominar estos derechos ecoculturales, perdón, y derechos ecoculturales de nuestros pueblos, que esto es lo importante. Es decir, no es una idea de derechos ecoculturales justamente pensado desde una universalidad a priori,
sino que es una idea de derechos ecoculturales pensado situacional e históricamente. Bueno, yo creo que las dos ideologías, ideología tomado en sentido amplio, ¿no? No en el sentido negativo de la palabra. Las dos ideologías que nos permiten pensar estos derechos ecoculturales son, por un lado, las ideologías motivadas por los valores y los principios éticos y, sobre todo, lo que llaman los autores las ideologías transformativas. Las ideologías motivadas por valores para las ideologías motivadas por valores y principios éticos, como dice el colega uruguayo Budinas, sostienen que la naturaleza pasa de ser objeto de derechos asignados por los humanos a ser ella misma sujeto de derechos, lo que significa que la naturaleza y cada uno de los seres que la componen posee valores intrínsecos. Es decir, que todos los seres vivos compartimos una comunidad biótica, pero sin embargo todavía aquí se mantiene con bastante claridad la idea de que los seres humanos estamos en la cima de esta comunidad biótica. Esto se estaría oponiendo a otras formas, también estudiadas, por ejemplo, por Descola, de pensar efectivamente el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza. Se estaría, por ejemplo, contraponiendo a ciertas formas analógicas o se estaría contraponiendo al animismo. Yo no voy a entrar en detalles con esto, pero creo que es importante tomarlos en cuenta porque son parte de las ontologías en las que participan tantos de nuestros congéneres, justamente. Bueno, en este sentido, por ejemplo, la Constitución del Ecuador, en la que se incluyen conceptos como derecho a la naturaleza y derecho a su restauración, un ejemplo de este tipo de ideología motivada en valores y principios éticos, en la que también se defiende la idea de una nueva articulación con saberes tradicionales. En esta constitución, como en la de Bolivia, se habla de la Pachamama cuando se habla de la naturaleza y de un buen vivir summa causai que, diríamos, estarían dando paso a nuevas estrategias de desarrollo. Encontramos la gestión, no es la palabra desarrollo también. Vamos a las otras ideologías, son las ideologías transformativas, que prestan atención a la manera como nos comunicamos y cómo nombramos la naturaleza, pero con el ánimo de generar un cambio que produzca un verdadero cambio social en el que la naturaleza entre a ser parte de este cambio social. Algo de esto encontramos en la ecología profunda, en la ecología social, en el ecofeminismo, en muchas de las ideologías de los nativos americanos. No solamente se critica desde este punto de vista el concepto de naturaleza influenciado por el mundo, por un mundo con mirada antropocéntrica, sino también por un mundo que ha tenido una mirada androcéntrica o eurocéntrica, tal cual lo han estudiado respectivamente las feministas y las teorías postcoloniales. Bueno, es a este tipo de formas o de ideologías de ver la naturaleza, tanto aquellas que están motivadas por valores y principios éticos en los que la naturaleza pasa a ser ella misma sujeto de derechos y poseedora de valores intrínsecos, como a estas otras, a las ideologías transformativas, a las que debemos atender para tratar de ver efectivamente cuáles son en nuestras regiones, en nuestros medios, aquellos grupos culturales en los cuales la identidad se conforma
de un modo que podríamos llamar efectivamente ecocultural y tratar de señalar entonces cuáles son los derechos que desde esta identidad ecocultural podríamos estar determinando y deberíamos efectivamente introducir en nuestra educación en derechos humanos. Eh, al cual avanzar, aunque siempre ese horizonte, como decía Eduardo Galeano, se nos ponga un poco más lejos. Es una utopía de esperanza con la cual debemos transformar la educación desde la pandemia y la educación post pandemia para conseguir efectivamente que este respeto por los derechos ecoculturales se universalice, pero se universalice en la manera en que lo ha propuesto la filosofía intercultural, se universalice de manera práctica, no desde un universal a priori, previo, que de manera lógica extiendo para todos. No, la manera práctica es esa, es la de ir viendo cuáles son estas formas de identidad ecocultural que encontramos en nuestros pueblos y cuáles son los derechos inherentes a esas identidades ecoculturales que estamos llamados todos, desde nuestras propias identidades, llamados a respetar. Bueno, con esto finalizo mi conferencia. Creo que más o menos he respetado el tiempo que me habían fijado y nuevamente les agradezco mucho por la oportunidad de encontrarme otra vez con tantas y tantos amigos de México. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios del público. La primera pregunta pide algún consejo sobre cómo pueden trabajarse estos derechos ecoculturales en la educación intercultural. Bueno, por empezar, tengo que aclarar lo siguiente. Yo soy educadora de toda la vida. Desde el año 1968 a la fecha. Soy mayorcita. Pero no he trabajado, pero soy graduada y doctorada en filosofía y no me he dedicado especialmente ni a la didáctica ni a la pedagogía. Me he dedicado a temas de filosofía práctica y en parte vinculados con la filosofía práctica a la filosofía de la educación. Pero lo mío ha sido eso. Creo que la bajada a la educación intercultural, bueno, por un lado no es imposible, creo que más bien es relativamente fácil, pero es relativamente fácil siempre y cuando nosotros no tomemos la educación intercultural como un formulario, como una receta o como un paliativo. Siempre y cuando nos tomemos la educación intercultural en serio, y eso signifique un proceso mutuo de enseñanza-aprendizaje dentro de las distintas comunidades culturales. Estoy hablando de comunidades culturales, ya sea para referirme a comunidades integradas por pueblos originarios, integradas por afrodescendientes, integradas por grupos migrantes en las grandes ciudades, por ejemplo, o integradas por población mayoritaria. Pero nosotros tenemos que volver a pensar en estos términos la educación intercultural.
Educación intercultural es eso, es construcción desde un diálogo mutuo en el que habilitemos un proceso de traducción que se constituye como una interpretación cultural mutua, es decir, como una hermeneusis mutua. Y cuando digo cultural, intercultural, me estoy refiriendo también a lo que yo podría llamar ecointercultural, es decir, los modos en los cuales distintos grupos viven su relación, su integración, su participación en la naturaleza. Tenemos que volver a pensar en esto y aprender incluso de esto. Miren, durante la pandemia se han producido algunos fenómenos interesantes. Digo porque hay cosas muy malas y hay cosas muy buenas de las que nosotros podemos aprender. Una de las cosas muy malas de las que podemos aprender por la negativa fue, por ejemplo, con la proliferación de los incendios y el abandono de las poblaciones originarias, de los grupos originarios, en algunas regiones de nuestra América, particularmente en la región amazónica. No solamente diversos grupos se contaminaron y fallecieron, por desgracia, en esos grupos las personas más antiguas, los viejos, los que poseían el saber de la comunidad. Con eso hemos tenido una gran pérdida intercultural, porque esas personas que en esas comunidades son las poseedoras del saber, son aquellas que nos podían transmitir a nosotros modelos mejores para vivir mejor en comunidad y en y con la naturaleza. Eso por un lado, lo negativo, digo, y muchas cosas más puedo señalar como negativas. Obviamente ya me referí a algunas, pero voy a la positiva. Sabemos que hay pueblos, en este momento no recuerdo exactamente bien los nombres, pero se pueden encontrar, que hay pueblos pocos que se han podido preservar y que se han podido preservar gracias a, bueno, situaciones geográficas, espaciales, más o menos favorables, pero además poniendo en ejercicio los saberes ancestrales. Justamente hace unos meses trabajé con un grupo de estudiantes de doctorado en la Universidad del Cauca, en Popayán, y uno de ellos, dirigente indígena, me contaba cómo su comunidad se preservó de la pandemia recurriendo a los viejos. ¿Se entiende? A las personas ancianas, varones, mujeres, ¿no? Ancianos que conservaban la sabiduría del pueblo. Entonces, allí, o de allí, recopilaron recetas para preservarse y para curarse. Ellos que antes tenían que salir de su población para ir a trabajar afuera de las mismas, muchos de ellos trabajaban en ciudades relativamente medianas o grandes, se quedaron en la población y también desarrollaron formas de agricultura más vinculadas a sus saberes tradicionales. No solamente produjeron el alimento para la comunidad, sino que pudieron dar auxilio a otras comunidades. Creo que esto también es una parte positiva. Yo no soy idealista respecto ni de los grupos originarios, ni de los afro, ni de nadie. Creo que en todas partes hay conflictos humanos, hay intereses, hay egoísmos, etc. Pero sí me parece que tenemos como un llamado de atención en el momento en el que estamos viviendo y que, como yo decía, este llamado de atención es el que nos está convocando a la esperanza y a una nueva forma de praxis educativa que esté más en contacto con lo que efectivamente somos, es decir, que somos parte de esta naturaleza de la que nos hemos querido separar y tanto desastre hemos causado con esa separación. Bien, gracias. Hay una pregunta más. Dice así.
considera que la dicotomía cultura-naturaleza está arraigada a la educación tradicional occidental, y de ser así, ¿cómo podría superarse tal dicotomía? ¿Cómo romper la dicotomía naturaleza-cultura? Efectivamente, sí. Está ligada a la educación tradicional occidental. Bueno, como dirían colegas muy queridos también de la Universidad del Cauca, especialmente recuerdo aquí a José Rafael Rosero Morales, Adolfo Albana Chinte. Esto se remedia cambiando por un lado nuestros modos de pensar, nuestros modos de sentir y nuestros modos de actuar. Y por otro lado, incidiendo políticamente en el cambio curricular. No cabe duda de que tenemos necesariamente que hacer un cambio, yo diría un giro en este sentido. Tenemos que hacer un giro ecocultural importante para poder lograr lo que me están diciendo. Son siglos de una tradición que se logró imponer en la educación. Son siglos de acallamiento de otras tradiciones que podrían habernos llevado a, diríamos, soluciones mejores. Bueno, ahora nos toca el tiempo de la crítica y el tiempo de la esperanza, de volver a pensar, a practicar, a sentir otras cosas. Muy bien. Hay algunas preguntas más. En lo que las proceso, me gustaría hacer una pregunta. Se niega el punto de partida a priori, ¿no? Se niega la partida de universales. No partimos de universales para los derechos humanos, de acuerdo con esta perspectiva. Sin embargo, no se renuncia a un concepto que por antonomasia es occidental, el concepto de dignidad, ¿no? De hecho, parece que se presupone una capacidad, sí, universal de percibir la dignidad y de percibir la opresión. Si bien no un concepto universal, sí parece una capacidad universal de percibirla. En ese sentido, ¿cómo se define dignidad desde esta perspectiva? Y al final de la charla me surgía la pregunta de si también se puede hablar de dignidad de los seres vivos en general, no solamente del hombre, ¿no?, sino de los animales o de la naturaleza. Sí, miren, yo en el texto que había mandado en el año 2015, utilicé un poco la perspectiva de Enrique Dussel para trabajar con este tema, ¿no? Que es la perspectiva de la filosofía de la liberación fundamentalmente, y la perspectiva de Ignacio Ellacuría, que también, como sabemos, es la perspectiva de la filosofía de la liberación. Pero recordando a otro querido maestro, que fue Arturo Roy, un filósofo mendocino, que falleció en el año 2012 y que trabajó mucho sobre el concepto de dignidad. Él define la dignidad como el sentirnos, no solamente el considerarnos quiere decir pensarnos y sentirnos, ¿no? Considerarnos a nosotros mismos como valiosos. Pero considerarnos a nosotros mismos como valiosos, y acá extiendo un poco la idea de Roy hacia lo que a mí me interesa desarrollar en este momento. Considerarnos a nosotros mismos como valiosos no significa considerarnos solo como seres humanos valiosos. Significa considerarnos como seres que somos parte de este mundo vivo, como valiosos. Entonces, esa es dignidad. En ese sentido, muchos autores, no solamente los que yo he citado acá, los que cito en el trabajo, señalan que podemos encontrar un concepto equivalente al concepto de dignidad en casi todas las culturas. Es decir, experimentarnos como valiosos. El tema del sentimiento de la opresión, el sentimiento de el no ser reconocido como
lo que se piensa que se es, o incluso la internalización de la desvalorización, están obviamente también muy extendidos. Pero me parece que por este lado podríamos ir pensando, lo digo así muy simplemente, podríamos desarrollarlo de otra manera, podríamos ir pensando esto. No sé si seguimos conectados. Sí, sí, sí. A mí mi pantalla, a ver, ahora Sí, sí. Mi seguimos. pantalla me hizo una trampa. Bueno, ¿qué más, Luis Bien, Antonio? a ver si logro entender la pregunta. Dice, los usos y costumbres son parte de una educación intercultural, equitativa y posible a todos aquellos que no tienen incluso forma de comunicación por Internet. A ver, ese es un gran tema, ¿no? Es decir, es una pregunta que tendríamos que desglosar bastante, porque yo tampoco en el fondo la llego a entender del todo, pero quiero decir dos cositas respecto de lo que escuché. En primer lugar, quiero señalar el tema de Internet. Eso me parece que para nosotros es motivo, como educadoras y educadores, ¿no? Es motivo de una reflexión muy seria. Es decir, somos minoría en la población mundial, tengámoslo muy en clarito, somos minoría en la población mundial quienes tenemos la posibilidad de comunicarnos de esta manera. Por otro lado, esta comunicación a mí se me presenta como un paliativo. Es decir, por ahora, no sé qué seremos en el futuro. Por ahora somos somos cuerpo, somos seres sensibles, somos seres de afecto. Nos comunicamos también con el abrazo, la caricia y el golpe. Y eso no lo podemos hacer. Digo, estoy mezclando para que se vea lo bueno, lo malo, lo deseable, lo no deseable, todo eso. Es decir, somos seres de deseos, de afectos, pero como somos cuerpo, eso no se manifiesta de manera plena mediante la pantalla. Es decir, nos hemos convertido en algo así como abstracciones de cuerpo que solamente tenemos voz y somos vistos en una sola dimensión, prácticamente en una pantalla. Somos vistos y miramos a los demás. Entonces, creo que este es un gran tema para trabajar desde todos los lugares que se nos ocurran. Y obviamente, principalmente en el tema de la educación. Tenemos los dos problemas. Por un lado, el problema de la dificultad del acceso y la brecha entonces que se crea entre quienes pueden recibir un tipo de educación y quienes no la pueden recibir, sea intercultural, sea ecocultural, lo que ustedes quieran, lo más lindo que se nos ocurra, como diríamos en la Argentina. Y por el otro lado, el gran problema de pensar si estas formas de educación son aquellas a las que nosotros aspiramos y por cuánto tiempo las vamos a tener que seguir utilizando. ¿Las vamos a usar como alternativa? ¿Qué vamos a hacer para democratizar la ampliación, diríamos, de el universo de personas que recibe este tipo de educación, etcétera? Yo creo que esto sí es uno de los problemas más serios, dejando de lado otros temas también mayores, que puede ser, por ejemplo, que en este momento haya algún, y no tengo ningún tipo de paranoia particular, pero haya quienes están controlando, revisando, escuchando, o una maquinita que va poniendo las frecuencias de palabras y de expresiones que estamos usando, etcétera. Es decir, un mayor control. Entonces, me parece que los desafíos por ese lado son enormes. Por el otro lado, vamos al tema de, bueno, los intercambios interculturales. Como yo dije hace un rato, se trata efectivamente de una traducción, de una hermeneusis intercultural.
Decía Umberto Eco en uno de sus hermosos libros sobre traducción, pero este es un libro muy práctico, que se llama Decir casi lo mismo. Decir casi lo mismo. Es decir, traducir, en el sentido de traducción lingüística, de una lengua a otra, no es decir lo mismo, porque las lenguas no son perfectamente similares, son equivalentes, y siempre con algún espacio en que se escapa. Bueno, decir casi lo mismo es traducir bien. Traducir literalmente, palabra por palabra con el diccionario, es traducir mal. En las traducciones, como también decía Borges, en las traducciones de las obras así que consideramos importantes, debe hacerlas cada generación. No es lo mismo las traducciones de Platón que se hicieron en el Renacimiento que las traducciones de Platón que hacemos hoy. Bueno, digo por poner un ejemplo. Por supuesto que en la traducción cultural, en la interculturalidad, tenemos que poner a trabajar algo similar. Tenemos que poder encontrar aquellos puentes, aquellas mediaciones que nos permitan efectivamente intercambiar, hacer esta hermeneusis de unos con otros. Esto es particularmente interesante e importante, por ejemplo, en los lugares de frontera, por ejemplo, en los lugares donde hay mucha migración, en los lugares donde hay poblaciones de diversos orígenes, diversas culturas religiosas, etc. Entonces, sí, es decir, se trata de un esfuerzo enorme al que nuestras culturas de tipo más monoculturales no están acostumbradas. Si la monocultura lo que trata justamente es de imponerse hegemonía. Y lo que estamos intentando, en cambio, es totalmente lo contrario. Gracias. Hay una última pregunta, ya por cuestiones de tiempo. La pregunta es, ¿cómo se lograría la incorporación de una educación para la liberación en un proceso neoliberal que nos empuja hacia el mundo feliz de Huxley en este momento pandémico por el que atravesamos? En primer lugar, no creo que esté dicha la última palabra sobre las direcciones que va a tomar la historia. Yo apuesto a la esperanza, pero no, no, ¿cómo se llamaba? No como el Cándido de Voltaire, ¿no? No apuesto a la esperanza de manera ingenua. Apuesto a, como decía Zambrano, a esa esperanza en la vida, que nos obliga, que nos impulsa a justamente esperar contra toda esperanza y tratar hasta el último momento de buscar la salida, ¿no? De actuar positivamente en ese sentido. Sí, aparentemente esta economía e ideología neoliberal nos está penetrando por todos lados y está convirtiendo lo que puede ser una interculturalidad en fragmentación o en folclore o en producto de mercado. Voy a comer a un restaurante donde tengo comida china, por ejemplo, pero se entiende que esa comida china está acomodada a mi paladar, ¿no? Bueno, eso sería como un ejemplo simple. Yo creo que se trata de una lucha permanente, de una lucha que tenemos que empezar a dar, que tenemos que conquistar, diríamos, que empezar a ser contrahegemónicos, como diría Gramsci, realmente. Y tenemos que dar esa lucha. Estamos para eso. Quienes somos educadores, estamos para eso, para dar esa lucha, y no hay otra. ¿Vamos a ganar? Se sabe. ¿Vamos a perder? Tampoco se sabe.
Quizás sí, pero eso no nos va a quitar a nosotros las ganas de pelearla. Y sobre todo de pelearla desde abajo, de pelear en los territorios, de pelear en la base. Yo creo que a veces se puede hacer mucho más desde esos lugares que desde el gran espacio de la política o el gran espacio de la toma de decisiones. También hay que poner a jugar aquello que en el 68 se había puesto de moda. Hay que poner a jugar la imaginación. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que no es del 68 la idea de la imaginación. Galileo Galilei decía que sin imaginación no hay ciencia. Entonces necesitamos eso, necesitamos sentipensar, como dicen nuestros amigos colombianos, siguiendo a Falsborda, y sentipensar imaginativamente. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias al público y también a quienes preguntaron. No me resta más que reiterar mi felicitación a Víctor Gutiérrez por el aniversario, el 5º aniversario de esta gran iniciativa y deseo sinceramente que el trabajo siga como hasta ahora. Nos ha aportado mucho, me ha aportado mucho en lo personal. Muchas gracias. Nos vemos Bueno, pronto. muchísimas gracias, querido Luis Antonio, muchas gracias a Víctor, y lástima que esto no sea presencial porque tendríamos por lo menos un poquito de tequila para festejar ahora. ¿Eh? Bueno, que estén muy bien ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Chao.